Buenas tardes, profesor. Junto con mi compañera Daniela Valdivia y quien le habla Javier Ortiz, queremos presentarle nuestro trabajo del análisis de la película Almas Pasajeras. Nosotros le pusimos el nombre a nuestro trabajo encontrando los síntomas del estrés postraumático de Eric Clark. Como ya hemos dicho anteriormente, nuestro análisis se basará principalmente en el personaje de Eric Clark. En este trabajo le explicaremos sobre una breve exposición del estrés postraumático, sobre la descripción de la persona, en este caso el personaje Eric Clark de la película Almas Pasajeras, el análisis de los síntomas y síndromes encontrados, la exposición breve del posible correlato neuroanatómico y neurofuncional de la anomalía o del trastorno encontrado, una pequeña discusión o conclusión y nuestra bibliografía. Para poder introducir lo que se entiende por estrés postraumático, si bien la mayor cantidad de descripciones clínicas de cuadro que corresponden al actual concepto de estrés postraumático fueron publicadas durante el siglo XX, también deben tenerse en cuenta que los primeros relatos provienen de la Grecia clásica. Hipócrates menciona pesadillas relacionadas con los combates en soldados sobrevivientes a ciertas batallas y Heródoto da cuenta en su tratado sobre la historia de los síntomas que presentan los soldados que habían participado en la batalla de Maratón. Freud, en la primera etapa del psicoanálisis, atribuyó el origen de la neurosis a experiencias traumáticas del pasado. El término trauma incluía tanto la noción de la herida como la de sus efectos provocados en el organismo en su totalidad. Además, el trauma se refería a una situación específica en la bibliografía del paciente, quien no podía integrar este hecho en forma consciente a la experiencia vivida. Es así como la memoria traumática se constituía en un cuerpo extraño que se mantenía a lo largo del tiempo afectando al paciente. En los años siguientes, Freud se centró más en las fantasías que en los traumas de la vida real y le prestó muy poca atención a las neurosis traumáticas. Siguiendo con esto, el término estrés postraumático engloba dos aspectos bien definidos. Por una parte, una respuesta de estrés que naturalmente es patológica y por otra, el trauma. El estrés es un concepto científico que alude a una respuesta inespecífica del organismo ante una demanda. Frente a un estresor, el organismo responderá buscando la adaptación y el equilibrio, llamado homeostasis. El estresor puede ser físico o psicológico y la respuesta puede resultar adaptativa o patológica. De acuerdo con el concepto científico de estrés, se podría tener una denominación más adecuada para el trastorno de estrés postraumático y esto no llevará a una confusión, como podría ser trastorno postestrés postraumático. Por otra parte, la respuesta del estrés de los pacientes con estrés postraumático no corresponde a una exageración de la respuesta normal del estrés, sino que incluye diversos indicadores biológicos que permiten caracterizar e individualizar la respuesta específica de este cuadro clínico. Trastorno de estrés postraumático. Este trastorno tiene diversos indicadores. El primero de ellos es el indicador A, que hace alusión a la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una de las formas siguientes. Primero, experiencia directa de sucesos traumáticos. Otra de ellas, presencia de sucesos directos ocurridos a otros. También está el conocimiento de que el suceso traumático le ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo, ya sea en un episodio violento o circunstancial. Como cuarto punto, se puede dar la exposición repetida o directa a detalles repulsivos del suceso traumático. Pasamos al indicador B. Este señala la presencia de uno o más síntomas de intrusión asociados al suceso traumático y que aparecen después del suceso. En primera instancia están los recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. También tenemos sueños angustiosos en los que el contenido o afecto del sueño está relacionado con el hecho traumático. Tercer punto, reacción disociativa. Ejemplo, escenas retrospectivas, en las que el sujeto reacciona o siente como si se repitiera el suceso traumático.
El cuarto hace alusión al malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Y por último, reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Indicador C. Evitación persistente de estímulos asociados a hechos traumáticos que comienzan tras los sucesos traumáticos, que ponen de manifiesto por una o las características siguientes. La primera de ellas, evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al hecho traumático. Como segundo punto, podemos señalar la evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos, situaciones, que despiertan recuerdos, pensamientos, sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al hecho traumático. El indicador D hace alusión a las alteraciones negativas cognitivas o del estado del ánimo asociados al suceso traumático que comienzan o empeoran después del suceso traumático con las siguientes características. El primero de ellos es la incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático. ¿Ya? Como segundo punto, puedo señalar la creencia o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o el mundo. No puedo confiar en nadie, el mundo es peligroso. Todos los nervios destrozados. El tercer punto hace alusión a la percepción distorsionada, persistente de la causa o la consecuencia del suceso traumático, que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. Por otra parte, está el estado emocional negativo persistente, miedo, terror, enfado o culpa. También está la disminución importante de interés o la participación de actividades significativas. También está el sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás. Y por último, la incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, ya sea felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático que comienza o empeora después del suceso traumático, que se pone de manifiesto con al menos dos de estas características. Una de ellas es el comportamiento irritable y arrebatos de furia, con poca o ninguna provocación, que se expresa típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos. La segunda característica es comportamiento imprudente o autodestructivo. La tercera característica es hipervigilancia. La cuarta es respuesta de sobresalto exagerado. La quinta es problema de concentración. Y la última es alteración del sueño, que este sueño puede ser inquieto o puede existir dificultad para conciliar o mantener el sueño. El indicador F es la duración superior a un mes. El siguiente indicador señala la alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Y como último indicador, la alteración no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o afección médica. Como ya habíamos mencionado antes, nuestro análisis de la película Almas Pasajeras está centrada en el personaje de Eric Clark. Él es de sexo masculino, tiene aproximadamente 45 años de edad y es un personaje principal en la película Almas Pasajeras. Eric Clark era el vicepresidente en una firma bursátil y que estaba reevaluando sus prioridades. Además de esto, es el acompañante de asiento de Clarice en el avión cuando éste tiene la explosión. En primera instancia, no acepta la propuesta de Clarice para ir a la sesión terapéutica de grupo con las demás víctimas de la explosión. Además, existe una atracción mutua de ambos personajes, Clarice y Eric. Análisis de los síntomas y síndromes encontrados. El indicador 1, exposición a la muerte, se cumple en este personaje que es Eric Clark. Esta es una experiencia directa de sucesos traumáticos. Él es una de las personas que se encontraban en el avión y que producto de una explosión pierden la vida muchos de los pasajeros. Además de esto está el indicador 2,
que es recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. Esto lo podemos ver reflejado cuando él está pintando, cuando está en su apartamento y está remodelando su apartamento. Está pintando una pared junto con la terapeuta Clarice y él empieza a pintar de una manera muy fuerte y de una manera muy rápida y descontrolándose y no estando en el momento con Clarice, sino que empieza a tener como algunos recuerdos de lo que él había vivenciado. También podemos encontrar otro síntoma que es del sueño angustioso en los que el contenido afecta al sueño. Esto está relacionado con el hecho traumático también. Y esto lo podemos ver reflejado en la película cuando él está durmiendo y despierta de una manera que está sobresaltado y además de esto está transpirando. Tiene un síntoma de reacción fisiológica que también es un síntoma de estrés postraumático al vivenciar un suceso traumático. Otro de los síntomas que podemos encontrar en este personaje es las reacciones disociativas en las que el sujeto reacciona o siente como si se repitiera el suceso traumático. Esto se ve reflejado cuando él va al avión, al suceso donde ocurrió el hecho de la explosión, y se sienta y él empieza a recordar como si estuviera vivenciando el suceso. Empieza a tener recuerdos que son muy claros que le recuerda lo que él pasó en la explosión. También encontramos otro síntoma que es el malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores externos o internos que simbolizan o se aparecen a un aspecto del suceso traumático. Esto lo podemos ver reflejado cuando en varias oportunidades él se quiere matar cuando está frente a un autobús y cuando está frente a un tren. Eh, Trata de vivenciar lo que ya había pasado en la explosión y tiene un malestar psicológico intenso al recordar o al sentirse como cuando se sintió cuando él estaba en medio de la explosión. Indicador 6. Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios extremos, personas, lugares, conversaciones, etc., que despiertan recuerdos, pensamientos, sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al hecho traumático. Bueno, acá podemos hacer alusión en este indicador a la conversación de Clarice con Eric cuando ella va a su casa, a la casa de Eric, para iniciar esta terapia. Ella en su objetivo de investigar qué es lo que sucedió y saber el estado de Eric, comienza a hacer preguntas sobre el accidente. Pero evade las preguntas y, y comienza a llevar la conversación a otro extremo, a otro lado, agasajando su belleza o, o llevando la conversación a otros puntos que no tienen relación con el suceso traumático o con recordar estos sentimientos angustiosos y dejar de lado ese punto, ese tema y centrarse en otro que no sea el accidente. Indicador 7. Incapacidad de recordar un aspecto traumático del suceso vivido. Ejemplo de ello es cuando Eric va al avión, ve el abuelo y recuerda lo que sucedió, el accidente y su muerte. Correlato neuroanatómico y neurofuncional del estrés postraumático. En primera instancia, con relación a la incorporación de las técnicas de neuroimagen estructurales y funcionales a la psiquiatría, se han realizado diversos estudios o en pacientes con trastorno de estrés postraumático, que han demostrado una participación significativa de la amígdala, el hipocampo y la corteza frontal medial en esta patología. Bremner y otros autores publicaron el primer trabajo con resonancias nucleares magnéticas en veteranos de Vietnam y encontraron una reducción del volumen del hipocampo derecho del 8%, ¿ya?
en el grupo con trastorno de estrés postraumático, varios años después del hecho traumático. Posteriormente han aparecido estudios de resonancias estructurales en pacientes adultos con trastorno de estrés postraumático, que aunque presentan reparos metodológicos, muestran una tendencia a la reducción del volumen del hipocampo, con cifras que van entre un 3% y un 30%. Esta reducción podría asociarse con la severidad del acontecimiento traumático y con la intensidad de los fenómenos disociativos. Recientemente, Villarreal y otros autores encontraron una reducción del volumen del hipocampo y también una reducción del volumen generalizado de las sustancias blancas. A la fecha, los hallazgos más consistentes de los estudios de neuroimagen en el trastorno de estrés postraumático revelan una reducción del volumen del hipocampo. También revelan una mayor actividad de la amígdala y una menor actividad del área de Broca. Sin embargo, debe tenerse presente que el número de pacientes estudiados ha sido pequeño y por lo tanto se requiere de mayores investigaciones. Ojalá con metodologías más selectivas que permitan identificar incluso circuitos de neurotransmisión que puedan estar comprometidas con este trastorno. Con relación al estudio de las bases neurobiológicas del trastorno de estrés postraumático, nos permite llegar por el momento solo a algunas conclusiones. Una de ellas es la participación de la amígdala, del hipocampo y de la corteza prefrontal, como también la hiperactividad noradrenérgica y la disfunción del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, está bien identificada. Por otra parte, la respuesta a un estrés traumático pone de relieve la carencia de mecanismos de resiliencia o bien la presencia de factores de riesgo que favorecen una respuesta de adaptación anormal. Y el trastorno de estrés postraumático no aparecerá solo como una exageración de la respuesta de estrés. Por último, aunque los resultados del menor volumen del hipocampo pueden resultar controvertidos, especialmente porque las muestras de pacientes estudiadas son de tamaño reducido. Los hallazgos acerca de los efectos neurotóxicos de la hipercortisolemia y los cambios a nivel genético en los procesos de neurogénesis están aportando interesantes resultados, los que a su vez también podrían en un futuro ofrecer otras alternativas terapéuticas. Discusión-conclusión. En consideración a las escenas observadas en la película Almas Pasajeras, podemos concluir que Eric presenta trastorno de estrés postraumático de acuerdo a los indicadores entregados por el DSM-5, donde coinciden distintos patrones con el trastorno anteriormente señalado. Además, podemos decir que Eric presenta síntomas predominantes en relación a recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos, de sucesos traumáticos y sueños angustiosos donde desencadenan síntomas de reacciones fisiológicas. Por otra parte, Eric presenta el indicador de reacciones disociativas, donde siente como si se repitiera el suceso traumático, entre otros síntomas ya descritos anteriormente en la presentación.